Bueno, el trabajo del Bayern de Kompany está siendo brutal. La temporada pasada, la 24-25, que ya fue buena en cuanto a resultados, en cuanto a sensaciones, fue bastante buena, pero este año está dando todavía un salto mayor, compitiendo por todas las competiciones, ganando todos los partidos, salvo uno, el del otro día contra el Unión Berlín, que empató a 2. Fue el único partido que se le ha escapado en este inicio de temporada, y ya estamos en noviembre. No son 4 partidos contados, es agosto, septiembre, octubre y parte de noviembre. Es un mérito que es brutal y que demuestra el trabajo que está haciendo Kompany, que en su día estaba siendo criticado cuando estaba en el Burnley. En aquel momento el problema que tenía era que era un equipo que defensivamente le costaba mucho. Era un equipo bastante joven, sin mucha experiencia en la Premier, y que desde el principio se podía intuir que iba a tener problemas sí o sí para mantener la categoría en aquella Premier 23-24. Al final bajó, como era de esperar, y al final de esa temporada, en el verano de 2024, hace un año y un poco más, casi año y medio, se va del Burnley al Bayern. Y en aquel momento las críticas que habían eran bastante grandes, pensando en que este fichaje era un poco surrealista, porque cómo vas a fichar al entrenador que ha descendido al Burnley, que no está capacitado para ir al Bayern, mucha presión, y después de varios candidatos que empezaron a sucederse después de algunas semanas sin saber quién iba a ser el que iba a continuar después de Tuchel, fue Kompany el elegido. Entre muchas opciones que había, eligieron a Kompany, y el tiempo ha hablado. El tiempo ha hablado y se ha confirmado que era la mejor decisión. Está sacando un rendimiento brutal de todos los jugadores, si no todos, la gran mayoría. No hay distracciones de ningún tipo, no hay enfados en general. Lo que se ha estado comentando en prensa, tanto la alemana como la internacional, es que hay tranquilidad con Kompany. Es un ambiente relajado, es un ambiente sin mucha guerra interna, como era con Tuchel y con otros entrenadores, que había mucho ego y muchas peleillas internas. Con Kompany nada de eso, todo el mundo está contento con su rol, está feliz, está viendo que el equipo funciona bien y está viendo que Kompany está capacitado para liderar el proyecto. Lo estaba, como ya se podía ver en el Burnley, en aquella 22-23, que era un entrenador que tenía potencial. Lo tenía porque tenía un estilo de juego muy definido, un estilo que quería tener mucho la pelota, mucho la posesión. En la Championship, la segunda división inglesa, le fue muy bien. Acabó líder aquel año. Después el salto a la Premier le costó mucho, demasiado, al punto de que estaba prácticamente el inicio de la temporada en descenso. Ya desde el inicio estaba en descenso. Al final bajó a la Championship, pero dejó sensaciones de que podía ser un entrenador para un equipo más grande que el Burnley. Si no es en 2024, en 2025 o en el corto plazo, podía estar capacitado para dirigir un equipo grande. Se fue al Bayern, y en el Bayern el rendimiento que está dando es un rendimiento por encima de lo que se esperaba. Había gente que se esperaba un rendimiento bueno, un juego bastante siguiendo un poco la línea que había con Tuchel, un equipo abierto, un equipo que propusiera mucho, un equipo que le gustara mucho dominar y que usara demasiado las bandas. El año pasado había un crecimiento durante bastantes fases de la temporada. Se pudo ver que el equipo estaba en condiciones normales para por lo menos ganar la Bundesliga, y más siendo un equipo que venía de perder en la 23-24, porque había perdido todo en 2024. La Bundesliga, la Copa, la Champions, sin títulos, sin opción de poder quitarle el dominio al Bayer Leverkusen en aquel momento de Xabi Alonso, y Kompany llegó para cambiar esa dinámica. Hizo un buen papel en todas las competiciones. En la Copa perdió contra el Leverkusen en octavos, jugando en casa. Luego en la Bundesliga la gana con bastante autoridad, siendo líder prácticamente desde el principio, empezando a coger distancia desde la primera vuelta, alargando la ventaja, despejando un poco el ambiente, un poco de que hubiera dudas con respecto a si el Bayern volvería a perder. No perdió, estaba prácticamente, no al 100%, pero sí que bastante encarrilado el título, y lo ganó con autoridad, perdiendo muy pocos partidos, jugando un fútbol bastante vistoso y siendo un equipo que podía dar ese salto en las próximas temporadas a ser un equipo de autor, llegar incluso al nivel de lo que hizo Flick en el Bayern en la 19-20, a ese nivel de juego, de intensidad. Es complicado llegar a ese nivel porque requiere de muchas situaciones que el entrenador tiene que controlar en el largo plazo, porque eso, conseguirlo en poco tiempo es difícil,
pero se pudo hacer. El Bayern lo hizo con Flick, con Heynckes incluso en el triplete que ganan en 2013. El año anterior también estaba Heynckes y no ganaron nada. Y ese es el factor más importante de dar tiempo al proyecto. El Bayern es un equipo que suele dar tiempo a los proyectos, suele dar tiempo a los entrenadores. Y cuando el equipo funciona y cuando el equipo tiene buena sintonía con la directiva, porque ha habido veces que la directiva se ha metido de más, por ejemplo con Flick, lo hicieron con Flick. Cuando Flick pedía cambios, se fue porque no le permitían hacer lo que él quería, no le permitieron hacer lo que él consideraba más oportuno, y se piró. Se fue porque, bueno, ve que no le dejan tener el total control, se va. Y ahora en el Bayern, cuando está ahora mismo Kompany, no hay nada de eso, parece que hay buena sintonía, hay una línea positiva de resultados de juego, todo es perfecto, al menos por ahora. La gestión de grupo, Kompany, la gestión en general, lo que es controlar más que todo los minutos que juegan los jugadores, porque más de uno podría estar descontento y no es el caso. Eso también es un mérito que es muy grande, porque no todos los entrenadores son capaces de mantener contentos a sus jugadores. Ha habido más de uno que ha acabado molesto con los jugadores porque no le hacen ni caso. El caso, por ejemplo, ahora de Conte en el Napoli, que habrá que ver si acaba la temporada, porque de seguir así lo va a tener complicado. Se ha lesionado ahora Zambo Anguissa, Lukaku también está de baja, De Bruyne. Son bajas duras las que tiene este Napoli. Y Kompany, hasta el momento, pocas lesiones, no hay mucho desgaste en cuanto a la relación entrenador-jugador, y más en la segunda temporada, que es más difícil incluso que la primera, sobre todo si vienes a ganar, porque ya cumpliste el objetivo, ya tienes esa ventaja de que el año anterior ganaste, y no todos los entrenadores son capaces de mantener un poco esa ambición en los jugadores. Hay algunos que sí, Guardiola sí que lo hace, pero luego hay otros que les cuesta un poquito más, o que los jugadores pasan directamente, ¿no? En el caso de Conte, aparte de las bajas, las segundas temporadas en general les suele costar. Los jugadores, después de ganar, como que empiezan a dejarse ir, empiezan un poco a bajar la intensidad demasiado. Son muchos equipos que le ha pasado esto: Inter, Tottenham, ahora en el Napoli. Claramente es responsabilidad de los jugadores, y el entrenador hace lo que puede. Tiene que existir esa responsabilidad que tiene el entrenador, de que tiene que mandar, tiene que ganarse el respeto de los jugadores, y es evidente que en Kompany es un entrenador respetado. Había memes en su día también con que era un entrenador que claro, es que en el Burnley, en la primera temporada, sobre todo cuando gana, ¿no?, la 22-23, que gana, y que bueno, en el Burnley, claro, segunda división inglesa, que se vaya a un equipo más grande a ver si lo hace. Se ha ido a un equipo grande y lo ha hecho, también lo hizo la pasada temporada, la 24-25, que ya estuvo mejorando mucho lo que había con Tuchel, pero este año ya, bueno, o sea, es una diferencia bastante grande con respecto a lo que había la temporada pasada y la anterior con Tuchel. Un equipo que trata de ser muy ofensivo, que controla mucho los partidos, que juega con ese clásico ya 4-2-3-1, que es desde siempre en el Bayern. Ha habido muy pocos entrenadores que han cambiado esa formación, y es una formación un poco más al alemán, entre comillas, ¿no?, porque más de un entrenador se fija mucho en eso, tener extremos abiertos, un equipo que trata de presionar mucho, que es muy intenso, muy fuerte. Kompany ha seguido esa línea que había, y que es la que más le puede interesar a este Bayern, porque es el sistema que más se conoce. Jugadores que pueden encarar mucho por bandas, un equipo que controla demasiado los partidos, que tiene un nivel de posesión que es alto, y para tener ocasiones de peligro, situaciones en las que los atacantes puedan aparecer, necesitas el balón. Olise, un jugador que ya en el Palace estaba destacando mucho, tanto con Glasner, el tramo que estuvo en la 23-24, como también en general la 22-23 y en épocas anteriores con otros entrenadores. Era un jugador que era muy interesante, con esa habilidad que tenía para poder encarar en el 1 contra 1, cómo se metía hacia adentro, cómo podía ir también hacia afuera. Una habilidad muy buena para poder encarar, y también para encontrar situaciones en las que el resto de compañeros pudieran aparecer más. Cuando estaba Olise, el Crystal Palace jugaba más rápido, es así. Una delantera muy buena la que tenía en aquel momento Mateta, Olise y Zaha. Una delantera que podía ser interesante para mantenerse, pero al final pues el tiempo va pasando. Ha habido jugadores que sí que se han mantenido. Mateta, por ejemplo, sigue en el Crystal Palace, ¿no?, pero Zaha ya no está.
Olise también pues estaba más que claro. Con la edad que tenía, 21, 22, 23 años, podía dar el salto hacia un equipo grande. Luis Díaz también, otro jugador que venía en un estado de forma bueno en el Liverpool, sobre todo la primera mitad de la temporada, la 24-25, que es cuando el Liverpool está más fuerte. Su mejor temporada de las 4 que estuvo en el Liverpool. Con Klopp ya demostró que era un jugador bastante interesante, rápido por banda, con mucha electricidad para poder encarar, muy dinámico. Y en la 24-25 ya con un Liverpool un poco más rodado de lo que tenía Klopp, la 21-22, sobre todo la 23-24, que es cuando aparecen un poco jugadores más de un perfil diferente a lo que había antes, en esa época de 2022, 2021. Aparece McAllister, aparece Szoboszlai, aparecen nuevos jugadores en el equipo, y esa fase de transición hacia el nuevo Liverpool, que inicia la 23-24, Luis Díaz empieza a destacar más, crece sus números goleadores, y en la 24-25 marcó más que la última temporada de Klopp. Ahora en el Bayern, si sigue a este nivel, va a superar con amplia diferencia los números del año pasado, porque ya está prácticamente en 11 goles y 5 asistencias, que son números muy buenos. El año pasado hizo 17-5, que también está bien, pero es que este año, si sigue a este ritmo, lo va a superar. Como mucho en febrero ya debería haber llegado, como mucho. Y todavía le quedarían más tiempo para poder superar y hacer más números de los que ya podría tener en ese momento. Si es que el Bayern se mantiene a este nivel, que da la sensación de que sí. Da la sensación de que podría ser un equipo que se mantenga en el tiempo. Es importante que el vestuario no se le vaya de las manos. Parece que la química que hay es bastante notoria y ayuda a todas las partes, a los jugadores, al entrenador, a la afición, porque está contenta con lo que está viendo de su equipo, gana y aún encima se divierte, pues está todo yendo muy bien. Pero cuando venga una serie de resultados un poco más negativa, porque en algún momento, salvo que sea histórico que empiece a ganar todos los partidos, que puede ser que lo mantenga, ¿no? Ahora con este inicio se ha normalizado un poco que el Bayern esté ganando todos los partidos con esta superioridad que sea brutal y que no falle nada. Y lo más normal, sí, puede ser que gane la gran mayoría de los partidos, pero va a haber días en los que no va a ganar. Va a haber días en los que el portero rival va a hacer muchas paradas, 8 o 9 paradas seguidas, y no te va a dar para ganar. El año pasado pasó más de una vez. El año pasado también lo que más se estaba comentando era la falta de acierto del equipo. Que había días que estaba llegando mucho de cara a portería, pero que luego le faltaba finalizar mejor. Tantos rivales que estaban metidos un poco más atrás, más de la cuenta, al punto de que estaba el Bayern con 70 de posesión, muchos equipos que se meten atrás, pero que luego a la hora de poder resolver los partidos y que le diera resultado todas esas situaciones que estaba generando, no le daba. ¿Por qué? Porque estaba fallando más de la cuenta. Y este año sigue habiendo partidos en los que ha podido golear, porque lo ha podido hacer. Por ejemplo, el día del Dortmund, que ganó 2-1, hace bastantes más méritos para ganar más allá del 2-1. Bastante más, pero al final el portero también juega, el portero rival, y se te puede escapar un resultado que puede ser mayor y resulta que te quedas solo en un resultado que es a priori, que no haya visto el partido dirá que el partido ha estado igualado. Y luego ves las estadísticas, ves el partido y ves que no ha sido así. El partido contra el Chelsea, otro tanto lo mismo, para hacer más en aquel momento, más que un 3-1. Aún así el Bayern compitió, estuvo bastante fuerte, y la línea en que estaba atravesando en aquel momento y la que atraviesa ahora sigue siendo un equipo que es estable, que tiene estabilidad, que tiene regularidad en el juego, en resultados. Harry Kane también marcando muchos goles, un delantero con mucha movilidad, con mucha agilidad para asociarse con sus compañeros y sacando un rendimiento muy alto de Harry Kane. El resto de jugadores, Gnabry también destacando mucho, jugando un poco más centralizado, una manera diferente, porque antes cuando estaban otros entrenadores jugaba más por banda y podía venirse hacia la zona central, a empezar a aparecer más por detrás del punta. En cuanto al resto de jugadores, Upamecano recuperando su mejor versión. En épocas pasadas ya estaba dejando alguna duda y ahora está volviendo a convertirse en lo que se podía esperar que fuera, uno de los mejores centrales de la actualidad. Jonathan Tah, adaptación rápida. Había dudas con respecto a su edad, pero también lo está haciendo bien. Laimer, Stanisic, los laterales, Kimmich, bien posicionado.
sin despistarse. Kimmich también, que es un jugador que con el tiempo pasan los entrenadores, pasan los años y ahí sigue. Cuando estaba Flick, cuando estaba también Guardiola, cuando estaba Nagelsmann, cuando estaba Heynckes en su segunda época, en 2018, ahí sigue estando Kimmich y es un nivel que es brutal, ¿no? Ya tiene 30 años y se sigue manteniendo, que eso también pues es algo que es complicado de encontrar, un jugador que te aguante tanto tiempo como lleva Kimmich en el Bayern. Goretzka, buen rendimiento en general. Neuer, que el año que viene va a hacer 40 años y ahí sigue jugando. De portero, es verdad que la posición de portero no es lo mismo que una posición de campo, porque tienes menos desgaste, porque no te desgastas tanto en el largo plazo especialmente, pero hay más de un portero que con 37-38 ya se habría ido del equipo en el que ha estado toda la vida, y ahí sigue. Neuer siguiendo, por mucho que hubiese dudas con respecto a lesiones que ha tenido en el pasado, ahí sigue, y cumpliendo, además, haciendo muy buenas intervenciones. En general, un trabajo excepcional el que está haciendo Kompany y es candidato firme al triplete esta temporada. Es difícil mantenerse a este nivel durante mucho tiempo, pero si es capaz Kompany de mantener la motivación de su equipo que aspira al triplete. En la Bundesliga la ventaja que tiene ya empieza a ser un poco grande, son 6 puntos, viendo lo que está haciendo el resto de equipos, el Leipzig, el Stuttgart, el Dortmund, equipos que te pueden competir, pero que a este ritmo de puntos es difícil que lleguen. Es muy complicado. Si mantiene este nivel, la Bundesliga la debería ganar otra vez. En la Copa parte como favorito. Y luego, lo que es la Champions dependerá mucho de la suerte que tenga en los enfrentamientos, en las eliminatorias. En la liguilla, casi seguro, si sigue a este ritmo, top 8 seguro. Y luego ya las eliminatorias dependerá mucho de muchos factores. La suerte que haya, momentos clave, son muchas cosas las que se tienen que dar para poder ganar la Champions. En el pasado mereció más contra el Inter y perdió. No fue capaz de ganar ninguno de los dos partidos, pero mereció ganar en el cómputo global de la eliminatoria. En fin, veremos a ver qué es lo que pasa. Poco más que comentar, lo dejo aquí, nada más y nos vemos. Chao.